Entre bosques prístinos y laderas que se alzan sobre el mar Egeo, se encuentra una tierra que permanece inmóvil ante el ajetreo del mundo moderno. Allí, el tiempo parece haberse ralentizado, no por falta de progreso, sino por la decisión consciente de preservar lo esencial. Este lugar no se revela a los curiosos, ni se ofrece como destino turístico. Llegar a él requiere más que deseo, requiere humildad. El monte Athos, situado en una remota península del norte de Grecia, no es solo un espacio geográfico, sino un santuario espiritual donde el alma encuentra un espejo silencioso. Desde la antigüedad, este monte ha sido reservado para fines sagrados. La tradición cuenta que María, la madre de Jesús, pisó allí y consagró la tierra como su jardín espiritual, reservándola exclusivamente para quienes decidían abandonarlo todo en busca de una conexión más profunda con Dios. Lo que podría interpretarse como exclusión es, de hecho, un símbolo de consagración total. Quienes entran en este territorio dejan atrás no solo sus pertenencias o rutinas, sino toda distracción que se interponga entre el corazón humano y lo divino. Ningún rastro de vida moderna perturba la paz del monte Athos. Los vehículos no avanzan, los teléfonos no suenan, la tecnología no reina. El ruido no tiene cabida aquí. En cambio, lo que se oye es el susurro del viento en los árboles, el canto de los pájaros al amanecer y, sobre todo, las voces de los monjes recitando las escrituras, cantando salmos y ofreciendo oraciones que parecen entrelazarse con el entorno. Este lugar sagrado es recorrido por pies descalzos y corazones resueltos. El camino hacia él no es fácil, pero es precisamente esta dificultad la que filtra las intenciones. Quienes llegan aquí lo hacen con sed de eternidad. Los monjes que habitan el monte Athos viven de una manera que desafía la lógica contemporánea. Sus necesidades son pocas, su rutina es sencilla, pero su vida interior es rica y profunda. Se levantan cuando la mayoría aún duerme, entre las 3 y las 4 de la mañana. No para comenzar las tareas domésticas ni responder a demandas urgentes, sino para comenzar el día en comunión con lo sagrado. Se reúnen en capillas iluminadas, con velas, donde la luz parpadeante parece dialogar con el silencio del amanecer. Allí no hay prisas ni horarios, solo hay entrega a la oración. Cada gesto, cada canto, cada lectura se realiza con reverencia. No se trata de un ritual vacío, sino de una auténtica expresión de fe que se extiende a lo largo de generaciones. Los cantos se cantan en lenguas antiguas, e incluso quienes no comprenden las palabras sienten el impacto espiritual que provocan. Hay una presencia que lo envuelve todo, una paz inexplicable, pero perceptible. El silencio del lugar no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más grande, que acalla el ruido interior y despierta el alma a realidades olvidadas. Los monasterios, construidos con piedras que parecen brotar de la propia montaña, son como fortalezas erigidas no solo para proteger, sino también para recordar. Sus muros albergan manuscritos antiguos, reliquias sagradas, iconos pintados a mano y objetos que dan testimonio de una fe vivida al máximo. Pero nada de esto se exhibe con vanidad. Todo allí apunta a algo más allá. La belleza reside en la simplicidad y la funcionalidad espiritual de cada elemento. El estilo de vida de los monjes es un retorno a lo esencial. No se apegan a la comodidad ni a la notoriedad. Prefieren la invisibilidad. Sus manos callosas construyen no para presumir, sino para servir. Sus ojos no buscan reconocimiento, sino guía. Viven como los primeros cristianos, como se describe en el libro de los Hechos, compartiendo el pan, perseverando en la oración y la doctrina, manteniendo viva una llama que muchos creían extinguida.
Su fe no es teórica, sino práctica, cimentada en horas de silencio, ayunos discretos y largas noches de vigilia. El monte Athos no intenta competir con las grandes estructuras del mundo moderno. Carece de atractivos. Invita a la renuncia. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. En una época donde el ruido es constante y la prisa se ha convertido en una forma de vida, este lugar se alza como un recordatorio viviente de que el hombre fue creado para algo más allá de lo efímero. Allí se libra una guerra silenciosa, no con armas, sino con oraciones. Los monjes no luchan contra los hombres, sino contra todo lo que oscurece la verdad y alimenta el ego. Se enfrentan a sí mismos, a sus propios pensamientos, deseos y tentaciones, con un propósito mayor que la autosatisfacción. Quienes llegan al monte Athos desde otros países o realidades se ven impactados no por lo que ven, sino por lo que sienten. Una especie de reverencia los envuelve. Es como si, al cruzar la frontera de ese espacio consagrado, entraran en otro tiempo, un tiempo donde lo eterno es más real que el presente. Muchos llegan cansados, agobiados por la culpa o la duda, y allí encuentran un silencio que no condena, sino que sana. No es un silencio vacío, sino un silencio lleno de respuestas para quienes saben escuchar. Los visitantes rara vez hablan en voz alta. El propio entorno parece imponer una reverencia que trasciende la lógica. Hombres que han dedicado su vida entera a buscar explicaciones racionales para todo se encuentran allí, desarmados ante el misterio. No hay debates teológicos ni discursos elocuentes. Solo la presencia silenciosa de una fe intensamente vivida. Y en este silencio, muchos escuchan, por primera vez, la voz de Dios, susurrando en sus corazones. El monte Athos, con toda su austera simplicidad, enseña que la mayor transformación no ocurre en el mundo exterior, sino en el alma que decide entregarse. Los monjes no son figuras místicas ajenas a la realidad, sino hombres reales, con historias, dolor, dudas y fracasos. Lo que los distingue no es la ausencia de conflictos internos, sino la constante decisión de afrontarlos con oración, humildad y disciplina espiritual. No buscan la perfección, sino la fidelidad. Y es esta fidelidad constante la que moldea el entorno que los rodea, transformando las rocas en altares, los caminos en peregrinaciones, el silencio en alabanza. Las comidas se disfrutan en silencio, acompañadas únicamente por la lectura de textos sagrados. La comida es sencilla, a menudo sin condimentos elaborados, y se sirve con gratitud. Cada acto cotidiano es una forma de adoración, un recordatorio de que la espiritualidad no se reserva solo para los momentos de adoración, sino que puede habitar cada detalle de la vida cotidiana. En el monte Athos no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo es una ofrenda. Y en esta forma de vida, lejos de excesos y distracciones, la presencia de Dios se hace casi tangible. Aunque el número de monjes es mucho menor que en la antigüedad, la fuerza espiritual del monte Athos no ha disminuido. Al contrario, parece que cuanto más se aleja el mundo de lo sagrado, más se convierte esta montaña en un centinela de la fe. Los monasterios se mantienen firmes como torres de resistencia espiritual, donde hombres de diferentes países y culturas se unen con un único propósito: interceder por un mundo que a menudo ha olvidado cómo orar. Oran por los enfermos, los pobres, los desesperados. Oran por quienes nunca han oído hablar de ellos, por quienes no creen, por quienes se burlan de la fe, y no lo hacen esperando reconocimiento. Oran en secreto, creyendo que sus súplicas silenciosas resuenan en el cielo con más fuerza que cualquier manifestación pública. Son centinelas del amanecer,
guardianes de lo invisible, luchadores que enfrentan batallas espirituales que pocos conocen. En una época en la que tantos buscan poder, control e influencia, los monjes del Monte Athos han elegido el camino de la renuncia, la obediencia y la quietud. No buscan protagonismo, no producen contenido, no construyen marcas personales. Sus voces no se escuchan en el escenario, pero sus oraciones sostienen a quienes nunca verán. Y este es, quizás, el aspecto más profundo de esta realidad. El mundo no los ve, pero Dios los conoce. La montaña permanece allí, como lo ha hecho durante siglos, presenciando el paso de imperios, guerras y revoluciones. Mientras tantas estructuras se derrumbaban, el Monte Athos ha resistido, no por la fuerza humana, sino por la constancia de la fe que habita en su interior. No es solo la roca la que lo sostiene firme, sino también las rodillas que se doblan sobre ella, las manos que se alzan en súplica, los corazones que se rompen en arrepentimiento. En un mundo donde todo es tan volátil, esta fidelidad silenciosa se convierte en un faro. La espiritualidad del Monte Athos no es una huida de la realidad, sino una respuesta a ella. Mientras tantos se apresuran en busca de respuestas inmediatas, consuelo y distracción, los monjes ofrecen otro camino, el de la escucha, del recogimiento, de la plena presencia ante Dios. No se trata de despreciar el mundo, sino de interceder por él desde una profundidad. Y esta profundidad solo se alcanza cuando uno está dispuesto a silenciar el ruido y escuchar lo que realmente importa. Hay algo paradójico en este lugar. Cuanto más oculto está, más revela. Cuanto más silencioso, más elocuente. No seduce, sino que atrae. No exige, sino que invita. Y quien acepta esta invitación descubre una riqueza que el mundo no puede ofrecer. Una riqueza que no se puede medir ni vender, porque pertenece a otro orden, el orden de lo eterno. Los monjes no se consideran superiores ni esperan ser admirados. Muchos rehúyen el reconocimiento como si fuera un peligro, sabiendo que cualquier gloria que no pertenezca a Dios es una desviación. Viven para servir, amar y custodiar la fe con todo el fervor de sus almas. Y quizás sea precisamente esta entrega silenciosa, lejos de las cámaras y los aplausos, lo que sostiene al mundo más de lo que imaginamos. En tiempos en que la fe a menudo se reduce a eslóganes, eventos y apariencias, el Monte Athos preserva algo que el mundo parece haber olvidado, el temor sagrado, no un miedo paralizante, sino un profundo respeto, una reverencia silenciosa por aquello que es más grande que el hombre. Allí, la oración no es una obligación, sino un respiro continuo. El ayuno no es una penitencia vacía, sino un gesto de entrega. La rutina, por muy repetitiva que pueda parecer a los forasteros, es una expresión diaria de amor incondicional a Dios. Los días transcurren como olas, tranquilos y regulares, pero llenos de significado. Los monjes no viven esperando milagros espectaculares. Perciben el milagro en el acto mismo de permanecer, de levantarse cada mañana a orar, de repetir antiguos salmos con renovada devoción. La fe que sostiene el Monte Athos no se cimienta sobre emociones pasajeras, sino sobre una roca sólida. La convicción de que un momento en la presencia de Dios vale más que toda una vida sin Él. Esta sencilla, casi invisible forma de vida lleva en sí un inmenso poder. Es como si cada vela encendida en el altar reflejara una llama invisible que aún calienta el corazón de la Iglesia, incluso a miles de kilómetros de distancia. Y cuando el mundo olvida arrodillarse, ellos permanecen de rodillas. Cuando el mundo olvida dar gracias, ellos siguen cantando himnos de gratitud. Cuando la esperanza parece desvanecerse, velan como centinelas espirituales que nunca duermen.
Esta dedicación silenciosa alcanza dimensiones que desafían la lógica. Es imposible medir con precisión el impacto de las oraciones que allí se ofrecen, pero quizás no sea casualidad que, en medio de tanto colapso, confusión y crisis moral, aún queden vestigios de fe auténtica. Quizás sea este pequeño grupo, oculto al mundo, el que aún intercede por él. Hombres que no buscan el escenario, que no quieren aplausos, que ni siquiera buscan la aprobación de otros, viven para agradar a Dios, y eso les basta. Y hay algo profundamente inspirador en eso, porque en lo más profundo de nuestro corazón todos sentimos la necesidad de silencio, de refugio, de reconectarnos con lo eterno. El monte Athos nos recuerda que esta posibilidad aún existe, que aún hay lugares y personas que no han sucumbido a la prisa, la superficialidad ni la indiferencia espiritual, que aún es posible vivir con profundidad, con propósito, con reverencia. Cada piedra de esa montaña atesora el recuerdo de los hombres que nos precedieron, quienes también lo abandonaron todo en nombre de la fe. Hombres que enfrentaron persecución, hambre, privaciones, y aún así permanecieron. Sabían que estaban allí no para vivir cómodamente, sino para librar una guerra que pocos reconocen. La guerra contra el ego, contra la vanidad, contra el olvido de Dios. Y esta lucha continúa hoy, silenciosa y firme, en las voces que cantan canciones ancestrales mientras el resto del mundo duerme. El monte Athos es más que un lugar, es un testimonio, un recordatorio de que la verdadera fe no necesita ser defendida, solo necesita ser vivida con autenticidad. Es lo opuesto a todo lo que el mundo moderno valora, no la velocidad, sino la paciencia, no el ruido, sino la escucha, no la apariencia, sino la esencia. Y quizás eso es lo que lo hace tan necesario hoy. En un momento en que muchos han perdido el rumbo, este pequeño y aislado rincón de tierra sigue señalando la dirección correcta. Y así permanece, inmóvil, inquebrantable, envuelta en niebla, silencio y eternidad. La montaña no llama la atención, no grita, no exige, no se promociona, pero habla a quienes pueden oír. Habla de fidelidad, de entrega, de una vida escondida, con Cristo en Dios. Y quizás esta sea la lección más grande de todas, que lo que el mundo ignora puede de hecho ser lo que lo sostiene. Quizás nunca pisemos el suelo sagrado del monte Athos. Quizás nunca escuchemos el eco de los cantos en las capillas de piedra. Pero podemos llevar su ejemplo con nosotros. Podemos recordar que incluso en medio del ruido es posible encontrar el silencio interior, que incluso en el ajetreo de la vida cotidiana aún es posible vivir con propósito y reverencia, y que incluso lejos de esa montaña aún podemos arrodillarnos y orar.